Estimados estudiantes del cuarto año de la carrera de Filosofía, quien les habla Francisco Javier Martínez Miranda, encargado de cátedra de Ontología. Y siguiendo con la presentación de las clases virtuales, hoy compartiremos el tercer tema relacionado a la ontología del devenir, el nihilismo y la experiencia del sentido, en el marco del seguimiento de la unidad 1 del desarrollo del contenido programático. En el marco de la presentación, queremos hilar las ideas con la clase anterior o con los temas de la clase anterior, ya que el filósofo Nietzsche concibe la vida como voluntad, no como voluntad de vivir, sino como voluntad de poder. Y la superioridad del hombre se manifiesta en el asumir y querer decididamente. Este querer libera al hombre de toda esclavitud. Así también el eterno retorno pretende hacer del mundo un universo cerrado, sin sentido, vértido sobre sí mismo, absolutamente carente de toda referencia. Ahora bien, el nihilismo la palabra como tal proviene del latín nihil, que significa nada, y se compone con el sufijo ismo, que significa doctrina o sistema. De ahí el nihilismo, que viene del latín, nin, nada, es el rechazo de toda o de todos los principios religiosos y morales, a menudo fundamento en la creencia de que la vida no tiene sentido. Podemos decir entonces que el nihilismo es una corriente del pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio o dogma, bien sea de carácter religioso, político y social. Pero, ¿qué es el nihilismo? El concepto de nihilismo tiene varios sentidos en la obra de Nietzsche. Así como el nihilismo y el eterno retorno son conceptos centrales en el intento nietzscheano por comprender el surgimiento y las crisis de los valores desde el advenimiento de la metafísica y la moral cristiana. Sin embargo, la valoración de estos conceptos dista a ser unívoca en las obras del filósofo alemán. El concepto del nihilismo se equiparó con la destrucción de los valores tradicionales. Por consiguiente, el nihilismo no es tanto una teoría o una corriente filosófica como el inexorable punto de llegada de nuestra historia y la cultura occidental. Desde el punto de vista filosófico, el nihilismo se asocia al pensamiento de Nietzsche, para quien la cultura occidental, al llegar a su propia ruina, a su decadencia total, se queda vacía, agotada de los valores ficticios representados en la metafísica, el cristianismo y la vieja moral. Entonces, el nihilismo aparece asociado a quien que no cree en nada, al pesimista,
que piensa que la vida carece de sentido y muestra su resentimiento y odio hacia ella. Al referirse a los orígenes del nihilismo, podemos decir que este suele presentarse como nihilismo existencial, forma en la que se sostiene que la vida carece de significado, objetivo, propósito o valor intrínseco. Al mismo tiempo, el nihilismo se puede considerar como crítica social, política y cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad, en la medida en que éstas participan del sentido de la vida, negado por dicha corriente filosófica. Asimismo, la primera forma del nihilismo, que surge del desprecio y el odio de este mundo, tiene sus orígenes en Platón. La esencia de la metafísica platónica consiste en el dualismo, el ser verdadero y el ser aparente, es decir, el mundo ideal y el mundo sensible. Lo único valioso de este mundo ideal no vale nada. ¿Por qué? Platón no pudo y no quiso aceptar el cambio al tener que aceptar con él los fenómenos consustanciales al mismo, tales como la vejez, la procreación, la enfermedad y el mismo la muerte. Los principales exponentes del nihilismo tenemos a San Agustín de Hipona, quien denominó nihilistas a los no creyentes, y el crítico romántico Nadechín, quien definió a los nihilistas como aquellos que de nada saben ni de nada entienden. Pero parece ser que quien difundió el término nihilismo, además de Nietzsche, fue Turgeniev en su novela Padres e Hijos. Con dicho término, el autor se refiere a la actitud ante la vida de uno de los protagonistas de la novela, Vassarot, un joven rebelde con una actitud escéptica y absolutamente desencantado con las ideas tradicionales. Y afirma: nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Y en cuanto al papel del nihilismo en la historia del pensamiento, podemos afirmar que el mismo significa que los supremos valores se devalúan porque su incoherencia y su insignificancia han dejado a la realidad carente de sentido. Los porqués que antes se habían respondido desde Dios, ahora ya no tienen respuesta, y eso significa que estamos sin brújula en el desierto de la historia. Nietzsche es el mayor exponente del nihilismo, para quien la muerte de Dios significa que ya no tenemos referentes y estamos instalados en el enorme vacío que deja Dios. Pero el paso siguiente debe consistir en un cambio profundo de valores, de todos los valores inmersos en nuestra cultura tradicional, de la que hablamos al principio.
El papel del nihilismo, por tanto, es el de negar para afirmar, destruir para crear, dejando el camino expedito hacia un nuevo tipo de hombre, el superhombre, que afirma la vida y ansia de vivir. Así entonces, el nihilismo es favorable a la idea de una existencia que no gire simplemente en torno a determinado sentido superior de las cosas, sino que se mantenga abierta a las múltiples posibilidades de la existencia. Un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en nada. Para hablar del nihilismo y la experiencia del sentido, tendríamos que afirmar que el hombre es un homo sensus desde que es homo habilis. Es decir, el hombre puede ser entendido desde la aparición del homo habilis como un homo sensus. Un ser que existe como apertura, como donador de sentidos. El hombre desde que es homo sensus construye su realidad sobre un cierto principio de sentido. Se puede plantear, por tanto, que el hombre como homo sensus y sus principios de sentido fueron evolucionando hasta llegar a las concepciones ontoteleológicas, pero luego de la aparición de la misma nos encontramos con el debilitamiento del principio en cuestión, debilitamiento que debe ser entendido como una crisis de dicha ontoteleologías. Ante la aceptación de la carencia de sentido de la existencia, el filósofo alemán Nietzsche propone que en el nihilismo existe dos actitudes opuestas: el nihilismo activo y el nihilismo pasivo. El nihilismo activo o positivo es aquel que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que dotaban de sentido a la existencia, principalmente la creencia en Dios, para sustituirlos por otros que inauguren un nuevo momento en la historia, para la aparición de una nueva moral y un nuevo hombre. Por otro lado, el nihilismo pasivo o negativo es aquel que surge como consecuencia de la muerte de Dios y de las crisis de sentido que ésta genera. En ese sentido, el nihilismo pasivo se manifiesta con actitudes como desesperanza, la inacción y la renuncia al deseo de vivir, pues la vida, que hasta entonces tenía un ente sobrenatural exterior a ella, que la dotaba de sentido, resulta entonces insostenible, vacía y sin sentido. Algunas reflexiones que sintetizan el nihilismo. Podemos decir que el nihilismo sostiene que la existencia carece de sentido y que no hay como tal ninguna entidad superior o sobrenatural que la dote de significado, objetivo o propósito en sí. No hay pues un sentido superior para la vida, pues éste carece de explicación verificable. Por el contrario, el nihilismo postula la idea de una existencia concebida
como un devenir constante en la historia objetiva, en el cual no existe ninguna finalidad superior. En ese sentido, el nihilismo contiene una profunda crítica a los valores, costumbres y creencias sobre los que se erige nuestra cultura, en la medida en que estos participan en el sentido de la vida negado por esta corriente filosófica. Y concluyendo esta presentación, podemos decir que el nihilismo, término que empezó a ser utilizado por los románticos alemanes para referirse a las doctrinas que propugnan la ausencia de convicciones verdaderas y especialmente la ausencia de valores. Nietzsche o Nietzsche, según él, el nihilismo tiene dos aspectos, uno negativo en cuanto que es esencia de la tradición judeo-cristiana platónica y otro positivo como acción negadora de los falsos valores y como reflexión sobre los motivos que han conducido a él. Por otro lado, Nietzsche habla de la existencia tal como es, sin sentido ni fin, pero repitiéndose inexorablemente sin desembocar jamás en la nada. Es el eterno retorno. En fin, se necesita un cambio de valores, afirma, pues el papel del nihilismo es el de negar para afirmar, destruir para crear. Asimismo, el nihilismo niega lo que pretenda un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia, puesto que dichos elementos no tienen una explicación verificable. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante y concéntrico de la historia objetiva sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, es decir, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. En ese sentido, el nihilismo no significa creer en nada, ni pesimismo, ni mucho menos terrorismo, como suele pensarse, si bien estas acepciones se le han ido dando con el tiempo a las palabras. De todas formas, hay autores que al nihilismo entendido como negación de todo dogma para dar apertura a opciones infinitas no determinadas, le llaman nihilismo positivo, mientras que al sentido de negación de todo principio ético que conlleve la negligencia o la autodestrucción, le llaman nihilismo negativo, aunque también se lo conoce como nihilismo activo y nihilismo pasivo consiguientemente. Y cerramos esta presentación con estos ejercicios, donde cada uno podrá sintetizar su respuesta en una opinión filosófica. ¿Por qué Nietzsche determina que con la muerte de Dios retornarán los valores paganos propios a una vida vitalista? ¿Habría cambios en nuestra sociedad si se produjera tal muerte?
Lo único imposible es aquello que no se intenta. Deseándoles nuevamente éxitos para todos, nos volvemos a encontrar en las próximas citas. Y a no olvidar que la vida hay que vivirla de colores. Muchas gracias.